Primero de todo, agradecerles la presencia a todos ustedes, el interés demostrado. Señor Director General de Infraestructura y Sostenibilidad Ambiental de la Junta de Castilla y León, señores representantes de las organizaciones agrarias UCCL, UPA, ASAJA y COAG, y agradecer también la presencia vía videoconferencia del excelentísimo señor secretario general de Reto Demográfico, don Francesc Boya, y del ilustrísimo señor don Víctor Marcos, director de Energías Renovables del IDAE, que nos van a intervenir vía videoconferencia. Muchas gracias a todos por vuestra presencia aquí. Tenemos por delante un reto realmente importante, que es convertir el sector agroganadero en proveedor de energía, proveedor de agrobiomasas que se utilicen para producir energía. Hoy este sector ya es un eslabón imprescindible para nuestra sociedad, pues la producción de alimentos hace que el sector agroganadero sea una pieza fundamental de nuestra vida diaria. Hace más de 15 años que comenzamos esta misma labor con el sector forestal y hoy ya es un gran proveedor de energía renovable, superando los 40.000 megavatios, los 14.000 megavatios térmicos instalados que llevan calefacción y agua caliente al más del 17% de la población de nuestro país. El paso siguiente para el sector agroganadero es aprovechar las oportunidades que nos brinda la enorme cantidad de energía contenida en las distintas agrobiomasas, poniendo en primera línea un sector que siempre aporta garantías de suministro y seriedad en sus responsabilidades ante la sociedad. Cerremos el círculo y pongamos a disposición de los hogares, las industrias agroalimentarias y otras, los grandes consumidores y los productores de energía, unos biocombustibles, tanto sólidos como gaseosos, que nos harán más competitivos como país, nos ayudarán a rebajar las emisiones, colaborando de forma muy importante en el avance de España hacia su soberanía energética. Nunca podríamos conseguir esa soberanía energética a través de los combustibles fósiles, dejando la biomasa, dejando en pueblos el empleo y el valor añadido, que, acompañado con las inversiones necesarias, darán nuevas oportunidades al mundo rural de nuestro país. Hoy por hoy hay intereses que buscan limitar el desarrollo de la bioenergía en el formato sólido, proponiendo dejarlos fuera de las ayudas, lo que, bajo mi punto de vista, es un gran error, ya que cercenar el desarrollo de una energía totalmente gestionable, que aporta más del 60% de todas las energías renovables producidas en la Unión Europea, pondría en grave peligro la consecución de los objetivos marcados. Por esto, debemos esforzarnos en hacer una labor didáctica entre los políticos que deciden sobre estos temas, como venimos haciendo desde Abebión, con los europarlamentarios españoles y el resto de las asociaciones reunidas en la Asociación Europea Bioenergy Europe en los distintos países y desde la propia Asociación Europea a través de los contactos y el trabajo con las direcciones generales con competencias en el tema. Soluciones como la calefacción distribuida con biomasa sólida o la inyección de biometano en las redes de gas natural son, sin duda alguna, soluciones de extraordinario calado para lograr la soberanía energética de nuestro país. La biomasa sólida, que puede provenir de los restos de cosechas o de las podas y arranques de vides, frutales, etcétera, que unido a los subproductos de algunas industrias, como las del aceite, frutos secos, café y otros, junto a la biomasa forestal, nos dan una cantidad de recurso considerable, que tanto para usos residenciales y dotacionales como industriales son una estupenda solución viable, económicamente y medioambientalmente sostenible. Por otra parte, los purines y otras deyecciones ganaderas unidas a los restos del procesado de verduras, hortalizas y otros restos de cosechas son una fuente de materia prima para producir biogás o biometano que deben poner al sector agroganadero en un lugar de privilegio para ganar terreno a los combustibles fósiles.
La inyección de biometano en las redes de distribución de gas natural en las ciudades es una oportunidad extraordinaria, pues los más de 5 millones de calderas que hoy consumen este gas pueden consumir perfectamente la mezcla con biometano o incluso solamente sin modificación alguna, lo que unido al desarrollo de las redes de calor y a los miles de calderas comunitarias que ya están instaladas en las comunidades de vecinos, nos permitirá que a las ciudades entre únicamente energía renovable procedente de la bioenergía. Por lo tanto, todo un éxito asegurado. A mí me gusta decir que nuestros montes y nuestros campos son nuestros pozos de petróleo, pero hay que ponerlos a producir. No podemos seguir utilizando combustibles fósiles que, después de ser extraídos de miles de metros de profundidad, se transportan miles de kilómetros y luego otros cientos más hasta llegar a los lugares de consumo. Cuando tenemos la energía de la biomasa en el patio de casa y, además, si no la extraemos, puede ser generadora de problemas como los incendios y las plagas. La crisis provocada por la invasión de Ucrania por Rusia no se puede pretender solucionar solo con un cambio en el origen y de proveedores de los combustibles fósiles, como el gas o el petróleo. Hay que cambiar estos por otros renovables, y es aquí donde la biomasa y los gases renovables deben tener un protagonismo y una oportunidad para ganar terreno a los combustibles fósiles contaminantes, caros y muy escasos en países como el nuestro. Por todo lo expuesto anteriormente, les animo a seguir trabajando en la puesta en valor de los recursos agrobiomásicos con que contamos para cuajar y hacer realidad los objetivos que nos hemos marcado como sociedad y como país firmante de los pactos por el clima. Espero que esta jornada que celebramos hoy les sirva a todos ustedes y se cumplan las expectativas que se han marcado al acudir a la misma. Muchísimas gracias. A continuación va a intervenir don José Manuel Jiménez Blázquez, director general de Infraestructuras y Sostenibilidad Ambiental de la Junta de Castilla y León. Buenos días. Bueno, nosotros y muchos de los que están aquí hoy llevamos hablando de biomasa forestal muchísimos años, ¿no? Empezamos allí por el año 2008, ¿no? En esta línea de trabajo, pues un poco para intentar cumplir todos los objetivos que comentaba Javier, ¿no? Bueno, pues utilizar un combustible más cercano, autóctono, que generara cadena de valor en Castilla y León, que nos permitiera cumplir mejor las normas de emisiones, que nos permitiera limpiar nuestros bosques, prevenir incendios, que era nuestro objetivo fundamental, ¿no? Pero de entonces ahora pues han cambiado muchísimo las cosas, ¿no? Hemos evolucionado mucho todos. Lo que antes era, recuerdo que cuando ibas a ver a alguien, sobre todo a un centro público, ¿no? Que íbamos nosotros a hablar de biomasa, casi parecía que les querías llevar a la prehistoria y a la leña, ¿no? Que parece que íbamos allí con los canastos de leña a sustituir al gasóleo, ¿no? Y al gas natural. Este mundo ha cambiado radicalmente. Yo la biomasa hoy pues es una industria potente, una industria innovadora, muy tecnificada y estratégica. Nos hemos convertido por las circunstancias, muchas y diversas. La guerra de Ucrania es la última, pero ya veníamos, yo creo que como una industria puntera, ¿no? en esta transición energética. Bueno, yo creo que nos hemos convertido en la industria de referencia, ¿no? En este momento. Desde el punto de vista ciudadano, domiciliario, redes de calor, instalaciones individuales, pellets, y sobre todo hoy desde el punto de vista de proveedores de soluciones industriales al grave problema que tiene nuestra industria, el grave problema que ha generado la crisis de precios de combustibles, la disponibilidad de gas, de petróleo, bueno, pues esta situación que todos conocemos, que amenaza gravemente a muchas de nuestras industrias con la desaparición. Es decir, hay procesos industriales que han podido, bueno, pues aguantar, ¿no? Estos meses porque venían con contratos bueno, pues más o menos estables en las situaciones anteriores
que en el momento que cambien o están cambiando, pues van a generar situaciones muy difíciles, ¿no? Y en muchos casos solo la biomasa va a poder solventar estas circunstancias, ¿no? Yo creo que hoy, cuando se habla de descarbonización, se habla de muchas cosas, pero en un porcentaje muy importante de biomasa. Nosotros, bueno, pues a través de SOMACIL, la Sociedad Pública de Infraestructuras y Medio Ambiente, hemos trabajado, como decía, históricamente en este tema. Bueno, SOMACIL hoy cuenta con 12 redes de calor, más o menos desarrolladas, más o menos amplias. Tenemos 65 megavatios instalados, suministramos 110.000 megavatios cada año, consumimos en torno a 50.000 toneladas de biomasa en nuestras propias redes, sobre todo pues en Valladolid, que es la primera red que veo ahí al antiguo vicerrector con el que desarrollamos la red de la Universidad de Valladolid. Para nosotros fue el primer proyecto relevante, ¿no?, que hemos hecho, pero bueno, ya Valladolid ha aumentado mucho en este tiempo. Palencia está incorporándose actualmente, ¿no?, con redes, y poco a poco León, Burgos, Segovia, el resto de ciudades irán incorporándose, ¿no? Y bueno, también trabajamos el tema industrial, empezamos en Villalonquéjar, en Burgos, y seguimos avanzando en esta línea. Y también pues participamos en 2 grandes proyectos de generación eléctrica con biomasa, aquí en Castilla y León, uno en Soria, en Garray, de la mano de Gestam, de antiguo Gestam, ahora Enso, y otro en León, en Cubillos del Sil, que hemos desarrollado de la mano como socios, ¿no?, de Forestalia, ¿no? Bueno, eso, en nuestro caso, solo en nuestro caso, genera una estructura de demanda, ¿no?, de biomasa en torno a las 450.000 toneladas año, de biomasa 100% forestal, hoy, 100% forestal, ¿no? ¿A qué aspiramos o qué queremos hacer, ¿no?, en estos 4 años? Bueno, pues invertir 150 millones de euros en esta línea de biomasa, seguir creciendo sobre todo en redes de calor urbana, que esperamos nos va a llevar a tener unos más de 200 megavatios instalados y a consumir solo en redes térmicas en torno a 200.000 toneladas de biomasa. El conjunto de Castilla y León, pues yo creo que relativamente cerca, en 4 o 5 años, yo entiendo que Castilla y León consumirá en torno a 1 millón de toneladas de biomasa. Y no pueden ser, o no deberían ser, 1 millón de toneladas de biomasa forestal exclusivamente, que es lo que hoy nos pasa, porque tenemos mucha biomasa forestal en Castilla y León, pero hay una parte importante que no es fácilmente accesible, es costoso extraerla. Hay otra parte también importante que está en manos privadas y es difícil en algunos casos convencer a un propietario privado que la ventaja de extraer la biomasa de su finca son las mejoras de la finca, no el ingreso que le va a proporcionar, que va a ser escaso o nulo, ¿no? Y hay un mundo por desarrollar y por mover en relación con el bosque privado, su enorme fragmentación, la nula gestión y las posibilidades de biomasa del que podemos disponer, ¿no? Y luego, pues que la biomasa forestal en los últimos tiempos, pues lógicamente, como todo, pues aumenta de precio de forma importante, ¿no? Y dificulta en algunos casos la posibilidad, ¿no?, la viabilidad de su implementación aquí. Evidentemente, esa situación de demanda de biomasa, que es lo importante, es decir, durante todos estos años lo que hemos suspirado todos, yo creo, es por generar demanda de biomasa, porque la biomasa está ahí, pero no la sacábamos, no podíamos extraerla, pues no había demanda, ¿no? Entonces, ¿para qué íbamos a extraer biomasa, ¿no? Ahora existe esa demanda y cada vez será mayor, ¿no? Entonces, tenemos el reto absolutamente ineludible y urgente de sustituir una parte de esa ahora biomasa forestal por biomasa agrícola, ganadera.
Y ahí, bueno, nosotros llevamos un tiempo intentando, ¿no?, trabajando en este tema. Luego vendrá Rubén, que es el responsable, Rubén García, responsable de biomasa de Somacil, y os va a contar con más detalle que yo pues qué cosas no hemos hecho. Pero bueno, nosotros hemos intentado desarrollar un poco este tema en paja. Hemos trabajado con cooperativas de aquí, de Castilla y León, ¿no?, para bueno, pues trabajar con aquella fracción de paja donde no interaccionemos negativamente con el consumo animal, con la demanda de paja que tiene la ganadería, que evidentemente no tendría ningún sentido que nosotros detraigamos una paja del mercado que necesita la ganadería, ¿no? Tenemos que trabajar con excedentes, ¿no?, en muchos casos. Pero el problema es que las plantas de biomasa, las instalaciones de biomasa, necesitan un suministro garantizado y estable. Entonces, no es difícil trabajar con un producto que hay años que sobra mucho y otros años falta. Es difícil articular esa demanda. Con lo cual, nos hemos intentado centrar un poco en aquella paja que hoy no se utiliza, que no se consume, ¿no?, como es la paja de maíz y la paja de colza, sobre todo que es un cultivo pues, en expansión, ¿no? Y bueno, ahí estamos trabajando, pero bueno, yo creo que uno de los retos que tenemos hoy, ¿no?, en esta jornada, y que es interesante transmitir al sector agrícola, es que hay que estructurar esa oferta, que hoy no está estructurada en el sector. Hoy es difícil establecer un contrato con garantías con alguien que efectivamente te garantice, ¿no?, de la redundancia, ese suministro estable de paja de maíz o de paja o de lo que sea, ¿no? No hay maquinaria específica, pues porque no había demanda de ese producto, ¿no?, igual que pasaba en lo forestal, ¿no? Y hay que hacer un desarrollo importante ahí de demanda. Y luego hay que crear, que yo creo que seguramente es lo más importante, crear en el sector confianza, porque, lógicamente, el sector está estructurado, hay unos agentes, un agente que produce, otros que compran paja, la comercializan, hay unos canales establecidos y la biomasa no está ahí, no hay agentes, ¿no? Y eso hay que crearlo, hay que crear esa confianza en el sector de que las instalaciones de biomasa van a consumir, van a pagar, son estables y es un futuro interesante para utilizar todo ese subproducto agrario, ¿no? Y en la otra línea en la que hemos trabajado con productos de aquí, ¿no?, de Castilla y León, hay otros muchos biomasas que están en otras regiones que son muy interesantes, pues lógicamente a nosotros la que más nos interesa es la que está aquí en Castilla y León, es el tema del viñedo, ¿no? En viñedo, no nosotros solos, ¿no?, mucha más gente ha intentado, bueno, pues efectivamente poder recolectar la poda de viñedo, el sarmiento, bueno, tratarle, gestionarle, limpiarle y transformarle para que sea adecuado y se pueda quemar adecuadamente en las calderas, ¿no? Bueno, nosotros hemos hecho trabajos con el Instituto Tecnológico Agrario. Hace 2 años estuvimos trabajando en la denominación de origen Ribera de Duero intensamente y realmente no hemos conseguido un resultado estable, ¿no? Es decir, no tenemos un suministro de X mil toneladas asegurado de viñedo, de poda de viñedo, ¿no? Tenemos que seguir trabajando en ese tema y mucho. Hay que desarrollar maquinaria adecuada, las empresas de servicios, ustedes conocéis mejor que yo, el viñedo ya se mueve mucho con empresas de servicios que hacen la poda, que hacen trabajos y tal. Y esas empresas de servicio, a nosotros este tema de la biomasa lo sigue viendo como algo extraño. La nueva ley de residuos, se ha aprobado recientemente, prohíbe la quema de cualquier residuo agrícola y, por tanto, prohíbe la quema del sarmiento, ¿no? Entonces, bueno, pues resulta más urgente todavía ahora establecer esos canales de gestión de la poda y de poderlo garantizar. No es una broma lo del viñedo. Nosotros estimamos que podríamos consumir en nuestras redes
cerca de 160.000 toneladas de biomasa procedente de menos, sobre todo de Rueda, ¿no? De la denominación de origen de Rueda y, evidentemente, digo, de Ribera de Duero y de Rueda, que están al lado y está más tecnificada y se puede aprovechar mejor, ¿no? Con lo cual hay un camino importante de desarrollar ahí, y, evidentemente, pues también hay un camino muy interesante y muy importante, quizá más todavía, de desarrollar con el biogás. Biogás de residuos agrícolas, ganaderos, el tema del purín, todo este mundo es muy, muy, muy interesante. Y también tiene que ver con las redes de calor, aunque parezca que no, ¿no? Porque todas las redes, todas, necesitan un cierto respaldo en su funcionamiento. Nadie hace una red de calor para abastecer a 50.000 personas basada solo, exclusivamente en biomasa, porque puedes tener un problema, puedes tener un desabastecimiento, ¿no? Y es imprescindible montar un sistema de respaldo, pero que ese sistema de respaldo se abastezca con biogás, porque mantener el carácter renovable 100% de las redes es lo más importante. Si las redes de calor pierden eso, pierden todo, pierden su esencia, el concepto y el interés, ¿no? Entonces, producir biogás y tener la posibilidad de introducirlo ahí y en otros miles de aplicaciones, pues es muy, muy interesante para el sector y entiendo yo también que para la ganadería, porque al final es difícil mantener una situación en el futuro próximo en tema de residuos ganaderos, sobre todo en el tema de purines, sin hacer nada al respecto. Hay que hacer y, evidentemente, esta vía pues es interesante. No será al 100%, será un porcentaje, pero el tema del biogás es muy, muy interesante en esta línea. Y poco más. Por nuestra parte, evidentemente, seguiremos trabajando en este tema, acompañando a empresas, acompañando a industrias en procesos de descarbonización. La Consejería de Hacienda está dando forma y en breve va a poner en el mercado un fondo financiero de la propia Junta de Castilla y León para aportar garantía pública y financiación a los proyectos de descarbonización industrial. Va a considerar las redes de calor como proyectos estratégicos en la comunidad. Es decir, que yo creo el apoyo en ese sentido a este mundo, ¿no?, de la Junta de Castilla y León es indudable, ¿no? En los próximos 4 años nosotros estimamos que en Castilla y León se invertirán más de 500 millones de euros en instalaciones de biomasa, bien industriales, bien redes urbanas. Y bueno, pues es un mundo y un sector con unas posibilidades enormes, posibilidades de creación de empleo, de apoyo a la industria, de financiación, bueno, final de cadena de valor, que es lo que todos buscamos en nuestra tierra, y en el cual pues, el sector industrial de la biomasa evidentemente es fundamental, como ha sido, y hoy yo creo que el sector agrario y agrícola y ganadero también lo es y lo debe ser más, mucho más en el futuro, por el bien del sector de la biomasa. Muchas gracias. Muchas gracias, director. A continuación, vamos a ver los vídeos que nos ha remitido el secretario general de Reto Demográfico del Ministerio de Transición Ecológica y el vídeo del director de Energías Renovables del IDAE. Buenos días. En primer lugar, agradeceros la invitación a estas jornadas que ha organizado ABBiom sobre la cuestión de la biomasa y la trascendencia que tiene este recurso de nuestros bosques para nuestro medio rural. Pediros también disculpas por no poder estar con vosotros de manera presencial, acompañaros y en fin, compartir, aprender sobre esta materia que, insisto, es tan importante para nuestro medio rural. En todo caso, y de una forma muy breve, atendiendo a este formato virtual,
deciros que desde la Secretaría General de Reto Demográfico tenemos una muy alta sensibilidad por todo lo que tiene que ver precisamente con la gestión forestal, con los recursos forestales, porque como sabéis, el mapa forestal de nuestro país y el mapa de la despoblación son dos mapas que cuando se sobreponen son bastante coincidentes, ¿verdad? Por tanto, es verdad que consideramos que el bosque es una de las claves también y de las respuestas a los problemas que tiene nuestro medio rural, un bosque que tenemos que cuidar, que tenemos que gestionar y que tenemos también, por tanto, que aprovechar como un recurso que nos permite utilizar también esa energía renovable que resulta de la biomasa y que por tanto nos ha de permitir activar y reactivar una actividad que nos permita hacer de nuestros bosques unos espacios también más resilientes frente al problema de los incendios forestales, ¿no? En este caso sabéis que la Secretaría General gestiona también una parte de la componente 4 del mecanismo de recuperación que está relacionado con la bioeconomía, y en este caso pues durante este ejercicio vamos a poner también a disposición de empresas, de comunidades autónomas, de entidades locales, 120 millones de euros que van orientados fundamentalmente también a esta gestión forestal y que esperemos que sean también de ayuda, ¿no? Para mejorar todo lo que hace referencia con la actividad forestal y con esa bioeconomía que ha permitido que nuestros pueblos forestales tengan una relación con el bosque, puedan gestionarlo, puedan cuidarlo y el bosque siga siendo un patrimonio esencial para el conjunto de la sociedad. Por tanto, muchísimas gracias, que tengáis una buena jornada y que el trabajo sea muy fructuoso. Muy buenos días, muchas gracias por invitarnos. Es un placer estar hoy aquí en este evento de cierre de AgroBioHit. Buenos días a las instituciones, Francesc Boya, secretario general de Reto Demográfico, Paco, buenos días, José Manuel Jiménez Blázquez, consejero delegado de la Sociedad de Medio Ambiente de Castilla y León, buenos días. Y también las organizaciones agroindustriales, como representante y creo que como principal organizador, ABEBIOM y Javier Díaz, encantado de estar aquí. Me disculpo del resto de asistentes por no haber podido asistir presencialmente, pero no quería dejar de mostrar el apoyo a este tipo de iniciativas, a la biomasa como fuente energética y a las redes de calor, que es algo que entendemos muy necesario desde el IDA y que potenciamos y apoyamos para aumentar nuestra seguridad de suministro, seguridad energética y para hacer más renovables y más con menos impacto nuestra actividad energética, ¿no? Estamos aquí, un evento y en un lugar incomparable, muy bien elegido, enhorabuena, la verdad que es un placer, los que hayáis podido ir, estar en una ubicación como la que estáis, con un ejemplo vivo de cómo se puede aprovechar la biomasa, la biomasa proveniente de instalaciones agrícolas, agropecuarias, para sacar la energía, ¿no? Es verdad que siempre tendemos cuando hablamos de energía, los medios, incluso nosotros mismos muchas veces, aunque intentamos no hacerlo, pero a veces tendemos a pensar y hablar de energía eléctrica. No, la verdad que yo mismo desde que llevo de director de renovable, el año pasado en Genera me dieron la oportunidad de organizar una de las jornadas, una hora que organizaba IDAE, quise que se dedicara a las energías renovables térmicas. Entiendo que las energías renovables térmicas son fundamentales. Las eléctricas también, lo hemos comentado en otro momento, apoyamos también, por supuesto, el aprovechamiento de la biomasa también para producción de energía eléctrica, pero es especialmente útil el uso de energía
el aprovechamiento de energía térmica. ¿Por qué? Porque producimos realmente directamente energía térmica, es más eficiente. Y porque también, pues, en algunos casos, pues, puede estar, como en este en el que estáis, puede estar pues cerca del consumo, ¿no? Tenemos una producción de biomasa pues en alguna instalación agropecuaria y la propia instalación o hay una industria asociada que necesita calor de proceso, climatización, pues qué mejor que aprovecharlo para eso y tenemos un ahorro energético y tenemos un ahorro económico para la propia industria, un ahorro en emisiones de CO2 para el país y para el mundo. Pero la biomasa no es buena solo por esto, ¿no? Tiene muchas más virtudes. Creo que con las instituciones que están hoy aquí, pues tenemos una idea de qué tipo de virtudes tenemos, ¿no? Pues el reto demográfico, seguro que Paco lo ha comentado. El reto demográfico, la biomasa nos permite, al estar tan cercana al territorio, tan cercana a las explotaciones económicas de las zonas rurales, nos permite esa cercanía, ese beneficio económico por parte de las comunidades más locales, en contraposición con otro tipo de instalaciones quizás más grandes, en las cuales exportan su energía, pues digamos, quizás más lejos, bueno, al conjunto de la red, ¿no? No quiero menospreciarla, pero creo que la virtud que tiene la biomasa, esa implantación local, es lo que la hace tan importante, ¿no? Y que nos ayuda, nosotros en todas las convocatorias que sacamos, siempre tenemos en cuenta ese plus que le da a los proyectos la ubicación en los municipios que llamamos de reto demográfico, ¿no? Siempre lo tenemos en cuenta, transición justa también, pues esas poblaciones, esas comunidades que tienen un poco más difícil irse adaptando a la transición y bueno, pues la biomasa es una excelente oportunidad para todas esas tecnologías y para todas esas comunidades. ¿Qué más beneficios tenemos? La semana pasada publicó la Unión Europea Repower Review en el marco de la invasión rusa de Ucrania, que quiere potenciar la Unión Europea y que está totalmente alineado con la pretensión de nuestro país, España. Queremos aumentar nuestra seguridad en este caso energética, ¿no? Porque gran parte de los insumos, de los consumos energéticos de España, de la Unión Europea, vienen de Rusia. España, por suerte, no tenemos una dependencia elevada de los productos del oil and gas ruso, pero pertenecemos a los mercados internacionales y es normal que los mercados internacionales se resientan por este trágico evento. Entonces, ¿qué busca la Unión Europea? Potenciar la producción con energías renovables y potenciar la seguridad de suministro para intentar no ser tan dependientes de estos productos fósiles que en este caso pues, nos juegan una mala pasada. Tenemos un Estado al que queremos imponer sanciones y claro, pues nos encontramos con una barrera de que somos muy dependientes de un producto o de unos productos fundamentales para nuestro desarrollo económico, bueno, y desarrollo de nuestra vida, no solo económico, ¿no? Porque bueno, calentar nuestros hogares es algo fundamental, ¿no? Se podría calificar de una necesidad primaria. Por lo tanto, tenemos un ámbito también, tenemos el ámbito reto demográfico, tenemos el ámbito de aprovechamiento energético, reducción de emisiones y tenemos por último el ámbito de la seguridad. Es una tecnología redonda, la biomasa. ¿Qué estamos haciendo? Y ahora en un minuto os cuento las últimas novedades que estamos desarrollando en IDAE para apoyo de la biomasa. Tenemos algunas iniciativas más centradas o que tienen un cariz más de biomasa o de biogás. Tenemos la iniciativa del biogás que va a salir dentro de poco. Tenemos las redes de calor que presentó el martes la Secretaría de Estado en Asturias y que, bueno, si bien es verdad que admiten muchas tecnologías y así lo reflejamos en la propia propuesta que sacamos a consulta pública, ahora mismo está en consulta pública, si bien es verdad que admite muchas tecnologías, sí que entendemos que la biomasa, y así lo entendemos, veremos qué respuesta recibimos, tendrá una alta importancia aquí. ¿Y qué más estamos haciendo? Tenemos normativa que ya tenemos sacada, normativa de ayudas, el famoso 477, que es verdad que es de autoconsumo, pero el programa 6 es de energías renovables térmicas en los hogares. Pues lo hemos modificado, la semana pasada, el martes, lo modificamos
por varios motivos, pero uno de ellos era intentar dar un poco más de cabida a algunas tecnologías de biomasa que no habían entrado, ¿no? Pues teníamos un combustible como era la leña, que no entraba. Bueno, pues ahora entra la leña certificada. Es verdad que siempre por criterios de no causar un perjuicio significativo mantenemos la necesidad de certificación. Pero bueno, esto nos abre el abanico a un nuevo horizonte de equipos. Y poco más. La verdad que no es que sea poco, pero creo que esto es lo principal que estamos haciendo en IDAE últimamente para apoyar la biomasa. Seguimos trabajando en nuevas iniciativas, seguimos apoyando, reuniéndonos con el sector para ver pues bueno, cómo nos acoplamos lo mejor posible a la nueva directiva de renovables que va a salir, todos los requisitos que hay de sostenibilidad. Salió hace poco, también el martes de la semana pasada, el Real Decreto que habla de la sostenibilidad de la biomasa. Tenemos un montón de iniciativas. Es verdad que nosotros siempre abogamos por mantener la biomasa y por potenciar y aumentar el consumo de biomasa, no solo eléctrica, sino también calderas, hogares, redes de calor. Y nada, por eso, pues nuevamente agradecer la presencia en este evento y nuevamente disculparme por no haber podido ir presencialmente. Os deseo que tengáis una jornada excelente, que me consta, por lo que conozco a los organizadores, que así será. Y nada, pues muchas gracias nuevamente por invitarnos. Espero que la próxima vez pues pueda estar en presencial. Muy buenos días y muchas gracias. Hasta luego. Muy bien. A continuación va a intervenir don Blas Carmelo Doni, secretario general de UPA Palencia. Buenos días a todos y a todas. Primero, soy secretario general de UPA Palencia, pero deciros que lo que soy todos los días es agricultor. Agricultor de esta provincia, agricultor en tierra de campos. Y esta mañana, antes de venir aquí, pues he tenido que ir un rato a ver el riego en mi cereal, porque aunque tenemos unos buenos cereales presentados, es verdad que la sequía nos está matando este mes un poquitín. Quiero agradecer la organización de esta jornada en una provincia como Palencia, a la empresa principalmente, porque creo que es importante acercar estas cuestiones al territorio, a un territorio que muchas veces pues, es importante que nos traigan todas estas novedades, todas estas cuestiones para ponerlas en valor. Y creo que la jornada en sí va a ser todo un acierto, ¿no? Y entonces esa es una cuestión que ya tenemos que poner en valor en una tierra como esta nuestra. Una tierra que, permítanme que unos ratos hable como secretario provincial de una organización donde quiero pedir disculpas a mis representantes regionales y nacionales por no poder estar hoy aquí. Y intentar deciros que muchos ratos me pasaré de ese representante sindical a ese agricultor, que como todos y como algunos compañeros más que veo aquí agricultores, somos los que hacemos la materia prima de esta biomasa y de este gas que producen nuestros animales, ¿no? Y eso es una de las fases claves de esta jornada hoy, ¿no? Porque queremos desarrollar la agrobiomasa y el biogás partiendo de un sector primario que son los que lo tienen que producir. Y yo os digo que habéis venido a una provincia y a una tierra que es tierra de campos, que es ideal en esta producción. Tenemos una producción agrícola importante y una ganadería principalmente vinculada al vacuno de leche en una comarca como la comarca de Tierra de Campos, con un potencial muy, muy importante. Eso es lo que genera que después la materia prima la tengamos cercana y disponible. Y también hay que poner en valor unas estructuras de unas explotaciones
en Castilla y León en general, pero en esta provincia en particular, muy bien dimensionadas, muy mecanizadas, con un potencial de la materia humana que las está desarrollando todos los días, con una capacidad de dar respuesta a todas estas empresas y a la demanda que está empezando a haber en esta línea de generar que los subproductos de la agricultura, que para mí no son subproductos, sino otros productos más, empiecen a tener valor y sirvan no solo para esa conciencia que se nos está planteando desde muchas estructuras donde el sector se le puede ver como un problema porque contamina, un problema porque causa perjuicios a la naturaleza, al medio ambiente, o un problema nuestras potentes ganaderías, que son potentes ganaderías que nos generan todos los días materia prima para alimentarnos, pues no son solo contaminantes, pueden empezar a ser parte de la solución de otras demandas que tenemos y que tiene la sociedad, ¿no? La energía hoy de la luz y del gas tiene unos costes, bien por la guerra, o bien no por la guerra, o bien porque el mercado está un poco aprovechando esta situación de conflicto para disparar sus precios, que el generar toda esa luz que tenemos y ese calor que necesitamos tiene unos costes importantes y nosotros podemos tener y tenemos la materia prima donde ese coste sea más barato. Algunos hablan que con este tipo de energía que hoy nos está presentando empresas como esta que hoy ha organizado este evento, la luz y el gas puede ser entre 3 y 6 veces más barato, ¿no? Pero para eso tenemos que poner el movimiento y en valor la materia prima que producimos los agricultores y los ganaderos. Cuestión muy importante, porque el gas lo tenemos que importar y tampoco tenemos minas para hacer nuestros abonos fertilizantes, ¿no? Y esto tiene que ser una cuestión importante para el propio sector también. No solo para las industrias, no solo para los habitantes de las ciudades, sino para el propio sector. Podemos empezar a tener la materia prima para producir nuestros propios inputs que necesitamos todos los días el sector agrario y ganadero. Para mí, y creo que para el territorio, un territorio que muchas veces es tan amplio, pero tan despoblado, que solo quedan agricultores y ganaderos, porque no está vacío el territorio, quedan personas allí. Yo creo que esta es una oportunidad para generar vida en los pueblos, trabajo, desarrollo, ese desarrollo rural del que todo el mundo habla, pero que casi nadie invierte en él. Esta puede ser una oportunidad. Desarrollo de nuestros regadíos, unos regadíos con un potencial importante en Castilla y León, pero especialmente en la provincia de Palencia, donde les queda un mundo de desarrollar, creando incluso otros cultivos nuevos para poder generar esta materia prima que necesitan empresas de biomasa principalmente. La ganadería, importantísima, una solución a toda la producción de purines o una parte de la solución a toda producción de purines. Los purines les tenemos que empezar a gestionar de otra manera y quiero que el agricultor y el ganadero sean los protagonistas de esta gestión y además les sirva económicamente. También esto va a generar vida y va a generar otro tipo de actividad en los pueblos, a cada uno la que toque. Se abrirán pequeñas cosas o podemos mantener la guardería o el colegio o la sanidad de nuestros pueblos. Yo quiero pedir a las empresas, a la Administración regional que se ha tenido que ausentar o a la nacional, que hagan una apuesta decidida y valiente y que sea de todos los agentes
la agroindustria, los ganaderos, los agricultores, las entidades locales, provinciales y regionales, y sobre todo de todos los ciudadanos que tienen que tomar conciencia o tenemos que tomar conciencia de que esto es una apuesta de futuro para la gente que está en el territorio y para provincias pequeñitas como Palencia, que muchas veces es difícil traer industrias a nuestra tierra. Y esta apuesta pasa, como ya nos han dicho, por la agrobiomasa, invitando a que las empresas den soluciones adecuadas, modernas, eficientes, económicas y sostenibles en el territorio. Quiero dejar clara la apuesta de UPA Palencia, UPA Castilla y León y UPA Nacional por la agrobiomasa, por los gases renovables, manifestando que estamos ante una gran oportunidad para los agricultores y los ganaderos, siendo y pasando por un sector estratégico en Castilla y León y en Palencia. Muchas gracias. A continuación va a intervenir don Pedro Barato, presidente nacional de Asaja. Buenos días. En primer lugar, agradecer a Javier y a esta querida empresa con la cual tengo algún tipo de relación la participación en este acto, también como dar la bienvenida a los demás representantes de las asociaciones agrarias de Castilla y León. Y agradecer a mi presidente de Palencia, que me ha dejado intervenir a mí esta mañana, José Luis, y estar aquí. Alguien de ustedes se presentará, y como no trae papeles. Desde Asaja llevamos muchos años trabajando en esta materia y nuestra primera participación fue en Navarra, hace mucho tiempo, donde se hizo la primera planta de biomasa a base de paja. Cuando se hizo aquel desarrollo con Acciona, nosotros teníamos un problema, y el problema era que si Acciona compraba toda la paja de Burgos, de Navarra, de la parte de Palencia, los ganaderos podían tener un problema. Nosotros hicimos un código deontológico por el cual Acciona en aquella época no podía pagar más por la paja que estuviera en el mercado. Significaba que estábamos consolidando que los ganaderos no tuvieran ese problema. Llevo muchos años trabajando en esto. Nosotros creemos en esto. No solamente creemos, sino que hemos hecho mucho desarrollo, fundamentalmente en cultivos leñosos. Pero yo creo que me permito la libertad de estar aquí en Palencia, donde he venido mucho tiempo, y en esta empresa, para no quedarme solamente en decir que esto es muy bueno, que creemos en esto. Si se cree en esto, hay que hacer un trabajo mucho más contundente y mucho más conciso. Aquí hay gente que cree en el coche eléctrico, 13.000 millones para desarrollar el coche eléctrico. Aquí hay quien cree en lo fotovoltaico. Fotovoltaico, tan sencillo como no miran nada, miran dónde está la subestación, sea regadío, sea olivo, sea viñedo, y lo ponen allí lo fotovoltaico. Aquí nosotros tenemos una oportunidad, y la oportunidad que nosotros tenemos va en dos vías, lo que es la biomasa agraria, pero aquí estamos acostumbrados a que lo nuestro siempre es gratis. Tienes un problema causado por la normativa, vienen a retirarte tu producto, se lo llevan y algunas veces hasta tenemos que pagar para que se lo lleven. Yo creo que ha llegado la hora en que nosotros tenemos que poner el valor también a lo nuestro, aunque sea subproducto agrario. Si se cree tanto en esto de la España rural, en esto de la España vaciada, lo tienen fácil, muy fácil. Tenemos materia prima suficiente en el mundo rural para abastecer nuestras casas, nuestras naves, nuestras industrias, nuestros colegios, nuestros hospitales, donde los haya. Por lo tanto, lo tenemos fácil. Lo que hace falta es ponerse manos a la obra. Yo hablaba con Javier hace unos días y le decía, oye, el problema no solamente podemos hablar de la biomasa de Palencia, hay que subirnos un poquito. Porque claro, en Europa no se ha dicho esta mañana.
En Europa no quieren que nosotros hagamos energía con biomasa en el sur de Europa. Se quiere hacer biomasa solamente para el norte, para sus calefacciones. Oiga, nosotros para nuestras calefacciones y también para el aire acondicionado, que hace mucho calor aquí en el mes de agosto en el sur de España y aquí también. Entonces, si queremos meternos en esto, hay que hacer entre todos un esfuerzo de decir qué es lo que queremos. Y luego hay otra situación. Está muy en boga ahora mismo todo el tema del cambio climático, todo el tema de la trazabilidad, de la sostenibilidad, todos estos recursos que están ahí. Nosotros en Asaja tenemos una máxima y es que si quien contamina paga, quien descontamina cobra. Y ahí estamos nosotros. Por lo tanto, creo que tenemos un camino bastante bueno para empezar a hacer las cosas bien. Pero claro, aquí veo muchos agricultores que conozco. Todavía no se ha llegado, pero se va a mandar a Bruselas la semana que viene la composición de los ecoesquemas. Y eso significa que el greening que cobrábamos antes, ahora vamos a cobrarlo con los ecoesquemas. Y que en los ecoesquemas vienen 4 resultados. Los ganaderos no vamos a tener mucho problema. Pero la agricultura de conservación hemos tenido que modificar en los últimos 10 días para que la agricultura de conservación tuviera futuro. Pero se ha dicho aquí por el director general, está prohibido quemar. Le ha faltado un punto y seguido. Quemar está prohibido, pero cuando haya una necesidad fitosanitaria, las comunidades autónomas podrán autorizar. Creo que es importante porque de quemar y de problemas de plagas, yo creo que Palencia sabe mucho. Ojalá y no vuelva. Y en segundo lugar, o en tercer lugar, deciros que los ecoesquemas, para cultivos leñosos, habrá 2 caminos. Un camino que es la materia inerte y otra es la natural. ¿Qué significa eso? Eso significa donde habrá subproducto agrícola de la poda que se pueda incorporar a picar, que va a cobrar X, y otro que será natural, que va a cobrar X más 5. El que no pique. Y eso está ahí. Pero es que ahora hay que meterlo en el puzzle. Por lo tanto, yo creo que es importante el que en materia de biomasa agraria, todo lo que sea sumar para buscar una rentabilidad, yo en Asaja, y lo tenemos claro, vamos a apostar por ello. Pero todo esto nos dicen que tiene que ser sostenible. Muy bien. Pues mirar, lo sostenible, si no es rentable, no va a existir. Lo sostenible tiene que ser que haya rentabilidad. Si no hay rentabilidad, a mí, por mucho que me manden, yo no lo voy a hacer. Y por último, creo que es importante, como decía el otro día con Javier, el tema del biogás. Pero este tema no nos hagamos trampas tampoco. El biogás, lo que se ha hecho en España, fue poner, en base a los cerdos, a la granja de cerdos, fue poner las plantas de biogás encima de la tubería del gas. Eso no es lo que hay que hacer. Lo que hay que hacer es el gas. Y hacer una tubería para llevar nuestro gas, no para quemar con el gas que venía de la red. ¿Eso fue así o no? Muy bien, pero que... Por eso están cerradas. Entonces, por eso están cerradas, pero con una pila de millones que se llevaron tremendo. Entonces, yo creo que este tema es lo suficientemente serio para el sector agrario español, donde tenemos que dar la batalla, pero dar la batalla entre todos. Y por eso este tipo de foros son foros muy importantes, donde hay que poner en valor las cosas. Y valor las cosas es que, primero, aquí todo el mundo valora lo suyo y nosotros regalamos lo nuestro. No. Aquí hay una biomasa agraria importantísima, sea de paja, sea de podas, sea
de cualquier actividad ganadera, que también la tenemos, y que últimamente estamos viendo cómo en determinadas comunidades autónomas, gracias a que se contaminaban los ríos, la perchín de la aceituna, por ejemplo, hoy no va nada a esos ríos, al contrario, hay unas balsas, de ahí se hace el aceite de orujo y lo que queda, pues esa materia va a hacer biomasa. Por lo tanto, nosotros apostamos por la biomasa, pero apostamos si aquí hay medidas serias y contundentes. ¿Cuánto dinero hay de los famosos miles de millones europeos para este tema? Se ha vendido 14 veces el PERTE agroalimentario. Habrá que buscar. Yo no soy crítico políticamente. Oiga, si están los dineros ahí, habrá que darles la vuelta a ver cómo conseguimos el que participar de ahí. Porque si no, entre la digitalización, entre el coche eléctrico y entre no sé cuántas cosas, estos se van a llevar un montón. Pues nosotros también tenemos que tratar, a través de determinadas empresas, de llevarnos este dinero que es el que nos corresponde. Por lo tanto, como conclusión, biomasa sí, pero no así, y gas también, pero vamos a ordenar las cosas para que, al final, todo este tipo de cosas, nosotros, los agricultores y los ganaderos, tengamos un complemento de renta. La PAC ya sabéis cómo está, lo que viene, y yo creo que aquí vienen nuevos caminos en donde nosotros, si quieren, podemos hacer más cosas y tener una rentabilidad. No vale quitar los sarmientos de una viña, dejarlos ahí, que otro se los lleve y haga energía y la cobre. ¿Y nosotros qué? Nosotros podemos dejar los sarmientos allí. Nos comprometemos a la trazabilidad, nos comprometemos a la condicionalidad, pero por lo menos, aunque sea nada más que el viaje del pueblo a la viña, que no lo paguen. Algo tiene que haber y esas certificaciones tienen que existir. Y vuelvo a insistir en una cosa. En Europa tenemos que decirles que nosotros tenemos un clima totalmente distinto y que hoy voy a hablar de clima, que en 15 días se ha llevado más de la mitad en muchas zonas de España y también aquí, y que aquí tenemos mucho calor con respecto a otros países, o tenemos unas, si me permitís, unas temperaturas muy extremas, muy extremas. Por lo tanto, yo agradecer, ponernos a vuestra disposición para intentar hacer, pero no hacer por hacer, hacer buscando rentabilidad como complemento a lo que hacemos ahora mismo de las explotaciones agrícolas y ganaderas. Muchas gracias. Como decía antes en mi alocución, este paso lo hemos dado con el sector forestal. El sector forestal ahora mismo tiene una fuente de ingresos importante a partir de la biomasa. Y solo un tema. El mayor productor de biometano de Francia son los propios agricultores. Hoy, cualquier tecnólogo que quiera hacer alguna instalación en Francia tiene que hablar con los agricultores y ganaderos, que son los propietarios de más de 150 plantas que hay. En Francia se inaugura cada semana una planta de biometano. Por lo tanto, ahí tenemos una oportunidad. A continuación va a intervenir don Jesús González Palacín, coordinador regional de UCCL. Buenos días a todos y a todas. Especialmente muchas gracias a la empresa por organizar esta jornada. Creo que además es un momento clave. Estamos inmersos en una crisis energética sin precedentes. Los altos costes de la energía, el gasóleo, el gas, nos está poniendo en jaque a muchísimas empresas. Y también a los agricultores y ganaderos, evidentemente, ¿no? Nos han subido mucho los costes y a la hora de sembrar pues tenemos que echar muchas cuentas. Antes veíamos el mercado y sembramos una cosa o sembramos otra. Ahora tenemos que estar mirando el mercado con un ojo, el tiempo con otro y la PAC con otro. Y realmente tomar decisiones de cara al año que viene es muy complicado.
Los agricultores tenemos mucho que decir al tema de este cambio de paradigma imparable. Evidentemente, ya no es una opción, un nuevo modelo energético es una obligación. La crisis del petróleo y del gas ha venido para quedarse. La guerra de Ucrania quizás haya sido el detonante, pero ya lo veníamos arrastrando de tiempos pasados. Y ahora mismo nos encontramos en una coyuntura en la que los agricultores y ganaderos tenemos muchísimo que aportar a este nuevo modelo energético. Evidentemente, esto entra en competencia directa también con una crisis alimentaria en el mundo, porque cada vez hay más demanda de alimentos. Vamos a una población de 9.000 millones de personas en el mundo en no muchos años. Cada vez hay más demanda de alimentos. Los estocajes de cereales en el mundo están bajando y los cereales son el 80% de la alimentación mundial. Y están bajando. Por lo tanto, los precios, lo vemos en las lonjas, están subiendo semana tras semana. Por lo tanto, estamos en un escenario muy complejo, en el que los agricultores, de momento, somos uno de los focos más importantes, no solamente de la alimentación, sino del mundo. Por lo tanto, creemos que es el momento también de hacernos valer. Hasta ahora, los agricultores éramos una piececilla de un engranaje del negocio agroalimentario en el que no pintábamos absolutamente nada. No marcábamos ni el precio de lo que comprábamos, evidentemente, ni lo que vendíamos. Ahora mismo esto ha cambiado radicalmente y los precios, evidentemente, las materias primas, entre ellas también el cereal, están subiendo de una forma muy importante. Por lo tanto, de cara también a una nueva demanda que se abre en el mundo energético, vamos a ser una pieza clave. Por lo tanto, tenemos que empezar a hablar, tenemos que llegar a acuerdos, tenemos que consensuar ese modelo estratégico y, por nuestra parte, por lo menos por parte de la Unión de Campesinos, no habría ningún problema en hablar de abastecimientos y de contratos, siempre y cuando, evidentemente, como mínimo, siempre se respete el coste de producción y una mínima rentabilidad. Y a partir de ahí estaríamos perfectamente dispuestos a hacer contratos con cualquiera. Con cualquiera. Antes, esto llevamos hablando hace 20 años. Ahora yo creo que es posible hacerlo. Es posible porque se demandan mucho nuestros productos. Por lo tanto, ahora es el momento de agarrar una estabilidad en el sector agrario. A mí, cuando los consejeros que van pasando por las consejerías dicen que siempre el reto más importante es incorporar a jóvenes, yo digo, y el reto más importante de los agricultores, si quieres incorporar a gente, es la estabilidad en el sector. Porque nunca sabemos a cómo vamos a vender. Para el próximo año, una hectárea de cereal de secano puede tener de coste de producción casi 1.000 euros hectárea. Y no sabemos a cómo vamos a vender ese producto. Por lo tanto, hay que empezar a hablar de estabilidad y también estabilidad en este sector. Y cuando empecemos a hablar del coste de producción más una rentabilidad mínima, evidentemente, porque nadie trabaja gratis, empezaremos a hacer contratos y daremos estabilidad. Y hay un tema clave en todo esto y que cada vez es más importante. Hemos visto unas instalaciones extraordinarias, con mucha tecnología, y en el campo también, cada vez hay más tecnología. Y esta quizás sea una de las claves del futuro. La investigación y la tecnología para valorizar nuestros productos es fundamental. Y una cosa es la paja y los restos de poza, que eso está muy claro, pero el tema de los residuos ganaderos, yo no los llamo recursos, no me gustaría llamarles, son recursos. El tema de los purines, el tema de las deyecciones ganaderas son un recurso impresionante, y más cuando los fertilizantes están subiendo pues un 600% del año pasado por ejemplo. Por lo tanto, hay que empezar a analizar muy fuerte qué es lo que necesitamos, qué es lo que tenemos, cómo se puede valorizar mucho más lo que tenemos y empezar a hablar de contratos y de rentabilidades. Pero yo coincido con Pedro, es verdad, no hay alternativa si no es rentable. Podemos hablar del mundo de Yupi y de las energías renovables y todo esto, pero sin rentabilidad esto no va a tener ningún futuro. Pero ahora, con los precios que hay de la energía, con los precios que hay de las materias primas, evidentemente creo que tiene un futuro muy importante. Pero el sector primario tiene que hablar de tú a tú con quien nos compra nuestros productos y pactar precios y negociar precios. No vale decir, te pago por esto y tú verás si me lo vendes o no. No. A mí me cuesta producirlo tanto. A partir de aquí empieza el baile, empieza la negociación. Ese es el reto de la agricultura. Y ese es el reto, creemos, que de cualquier futuro en cualquier sector. Tenemos que empezar a hablar, a llegar a acuerdos, a hacer contratos y a tener estabilidad en nuestras explotaciones.
porque si no, pues puede tener mucho futuro, pero si no lo concretamos en cifras y en volúmenes, pues evidentemente seguiremos aquí hablando del futuro que tiene la biomasa o el biogás pues toda la vida. Por lo tanto, creemos que es verdad que potencialmente tiene un futuro enorme. Ahora depende de todos nosotros, de la capacidad que tengamos de llegar a acuerdos y de pagar lo que vale las cosas, que esto se desarrolle o no. Por lo tanto, yo creo que jornadas como esta sirven para poner esto encima de la mesa, pero después habrá que hacer reuniones concretas para llegar a acuerdos concretos, porque si no, insisto, muy bonito, pero que nos quedaremos así, en una oportunidad que quizás esperemos que no dejemos pasar como hemos dejado otras muchas. Muchas gracias. Muchas gracias, Jesús. Estamos trabajando en poner en marcha la Plataforma Nacional de la Biomasa Agrícola Ganadera y sus industrias conexas. Estamos totalmente de acuerdo que hay que trabajar juntos. Estamos absolutamente de acuerdo que hay que poner en valor y tiene que haber un retorno para quien produce esa materia prima valorizable. Por lo tanto, yo creo que estamos en sintonía. Tendremos oportunidad de ir trabajando y cuajando los temas. Ahora va a intervenir don Lorenzo Rivera Prieto, coordinador regional de COAG Castilla y León. Bien, buenos días, un saludo a todos y desde mi organización, como no podía ser menos, agradecer a vosotros como organizadores del acto la invitación a participar en este evento. Vaya por delante la apuesta y sobre todo el apoyo desde mi organización a la biomasa, a este tipo de energías que, por desgracia, aparte de tener un potencial enorme en este país, somos el tercero de Europa, creo, en posibilidades de producción de biomasa, detrás de Suecia y Finlandia, pero, sin embargo, en este país no ha habido el desarrollo que se merecía en estos últimos 20 años para estar a la altura del resto de las energías renovables que hay ahora mismo en España. Quiero decir que, a lo mejor, ha habido mucho más apoyo financiero, mucho más apoyo de las administraciones a otro tipo de energías, como aquí se ha comentado anteriormente, y no se ha desarrollado suficientemente este tipo de energías. Desgraciadamente ha tenido que venir una pandemia y a lo mejor una guerra para ver que necesitamos imperiosamente la energía de cualquier tipo y nos damos cuenta de repente que la tenemos aquí, a la puerta de casa, en las explotaciones, en nuestros pueblos, al lado de nosotros mismos, y no tenemos que traer productos de energías fósiles a miles de kilómetros con un coste energético y con un coste medioambiental importantísimo. Se construyen oleoductos, se construyen gasoductos, se construye todo tipo de estructuras para este tipo de energías contaminantes y se ha apostado muy poco en este país para este tipo de energía renovable y que no contamina, porque está demostrado científicamente que la combustión de la biomasa recupera con creces o equilibra, es neutro la contaminación atmosférica porque ese CO2 que se genera es el que precisamente absorben las plantas en su vida útil. Teníamos, como decía, aquí en nuestro país 27.600.000 hectáreas de bosques, que eso da una importancia sobre todo suficiente para abastecer este tipo de plantas, que creo que hay 230 o por aquí en nuestro país, muy poquitas en proporción con las que hay en Europa, pero desde luego la biomasa cumple con todos los objetivos de las políticas medioambientales y socioeconómicas que ahora mismo exige la Unión Europea. Por lo tanto, no entendemos por qué estamos a la cola de Europa, el 22 de los 28, en los puestos de la producción de energías a través de la biomasa. Como decía antes, el origen, pues el agrícola, el ganadero, forestal, industria agroalimentaria, en fin, que es que lo tenemos todo y aquí, sin desplazarnos, ¿no?, cerca de casa. Desde luego, solamente se importa, por lo que yo he leído, un 4% del exterior de energía biomasa para producir electricidad o energía dentro de nuestro país, pero sí que ha competido ese pequeño porcentaje en experiencias que las tenemos aquí en Castilla y León, ¿no? Conocemos la planta de biodiesel de la cooperativa COR en Valladolid,
no logró funcionar y se utilizó una inversión de más de 50 millones de euros y está ahí parada. Algo no funcionó bien, fuera el biodiesel que venía de Argentina a precios competitivos que desplazaron la producción que se podía hacer aquí en este país. O sea, a veces, como ocurre, que Brasil, cuando el petróleo sube, pues evidentemente dedica su producción de azúcar a producir bioetanol, desplazando las producciones que pueda haber en el continente europeo, porque no podemos competir ni medioambientalmente ni socialmente con las políticas que se siguen en estos países. Luego, esta experiencia de Accor negativa debería de enseñarnos para que en un futuro no ocurran estas cosas en las plantas futuras que se puedan hacer de este tipo de energías. Recursos, además de los bosques, de las 27 millones de hectáreas que tenemos, pues lo decía Pedro anteriormente, tenemos una gran extensión de aceite de oliva por la producción que tenemos por sus olivos, 1.400.000 toneladas, pero también tenemos el mayor censo de porcino, uno de los mayores de Europa, de producción, el tercero del mundo, y desde luego eso genera esos 50 millones de toneladas de purín que hay que hacer algo con ellos. Tenemos serios problemas, se nos acusa de contaminación, a veces sí que la hay, y por tanto es una solución la utilización de esos purines para producir biogás, esos 50 millones de toneladas de purines, no solo de cerdos, sino de otro tipo de animales, de las granjas que nosotros tenemos en este país, porque tenemos una cabaña ganadera muy amplia y puede ser también la solución a ambos, un problema de contaminación, de luchar contra el cambio climático para no producir tantas emisiones y también una solución porque produciríamos energía que la demanda el país y la demanda Europa. Pero también los restos de poda. Tenemos casi 1 millón de hectáreas de viñedo en este país, 72.000 hectáreas aquí en Castilla y León, que hasta que ha permitido la PAC, todo eso se venía habitualmente quemando. Eso ya está prohibido, como han comentado aquí anteriormente, y habrá que darle una solución a eso, ¿no? Yo creo que ese ecoesquema podía cumplirse perfectamente con contratos con empresas que se dediquen a la utilización del sarmiento de la vid y de otros cultivos de otros árboles frutales y, desde luego, la paja del cereal. Tenemos aquí en Castilla y León solo 2 millones de hectáreas de cereal que podrían producir alrededor de 3,5 millones de toneladas de paja, que, eso sí, sin competir con los ganaderos para que no pudiéramos dejar a un sector ganadero que necesita imperiosamente, y sobre todo la fibra, los rumiantes, y la paja es absolutamente necesaria, tanto como el grano. Por lo tanto, nosotros desde COA defendemos y apoyamos rotundamente este tipo de inversiones, este tipo de empresas que, desde luego, pues generan empleo, vertebran el territorio, desde luego fijan población, luchan contra el reto demográfico y son las más cercanas al territorio y no generan conflictos como están generando, y lo han comentado también anteriormente, las placas fotovoltaicas a la hora de las instalaciones. Ocupan cientos de hectáreas sin tener en cuenta que son superficies, a veces hasta de regadío, que son necesarias para la producción y para nuestra supervivencia. Este tipo de instalaciones no tendrían ese conflicto y estarían próximas a los territorios y, desde luego, eso ayudaría a fijar población y a crear empleo, como decía antes. Pero, claro, hemos dejado pasar estos últimos 20 años sin avanzar en este tipo de energías aquí en nuestro país, pero en el contexto mundial y en la situación en la que nos encontramos ahora, con una crisis económica generada por la pandemia enorme, con la guerra de Ucrania, las consecuencias en la crisis energética y los precios, encarecimiento de energías y de materias primas, hay que hacer algo, ¿no? No podemos seguir dependiendo y tratar con los países africanos, intentar que por España pase todo el gas que tiene que pasar para Europa, pero es una situación, pues no sé, a medio plazo, pero a largo plazo la situación está aquí, porque desde luego en la biomasa no compite con ninguna energía que, además de no ser contaminante, la tenemos produciendo día a día aquí al lado de nuestras explotaciones. Luego, ¿qué mejor recurso que ese? Creo que no debería estar como está ahora, en una producción de apenas el 2% de la producción de energía que hay en este país y que aquí en Castilla y León supone aproximadamente un 10%, no llega en el total de la producción de biomasa, y es la cuarta de España ahora mismo en producción, pero en el mix energético es apenas el 1% lo que influye la producción de biomasa. Luego estamos, de verdad,
tenemos que avanzar mucho, presionar mucho a las administraciones para que den el apoyo y el fomento a este tipo de instalaciones y de empresas, pues tanto regulatorias como económicas, institucionales y administrativas. A lo mismo que se está apoyando otros sectores, pues deberían de hacer hincapié por un sector estratégico desde nuestro punto de vista y que además a los agricultores y a los ganaderos nos darían soluciones para nuestras explotaciones y hacerlas más rentables, desde luego, un valor añadido a lo que se está admitiendo como algo que sobra, un desperdicio, y desde luego es algo, un recurso que se le puede sacar también un valor añadido. En todas las provincias, desde nuestro punto de vista, deberían existir al menos varias plantas de este tipo en función de sus posibilidades que tengan, sobre todo de forestales y ganaderas y también de la recogida de paja, otros recursos que pueda haber, porque son recursos cercanos que no contaminan y, desde luego, no ocasionan ningún problema al medio ambiente. Yo los inconvenientes que le vemos es el problema de la competencia al utilizar estos cereales o estos aceites, sea de girasol, de colza, etcétera, para esta utilización, producción de energía, pues es la competencia con la alimentación animal y la humana, ¿no? O sea, ha llegado el caso de que ahora estamos en unos precios muy altos dentro de las materias primas de cereales para la ganadería y también para la alimentación humana. Y tenemos que articular esto y estructurarlo de alguna manera para que lo primero sea la alimentación y, desde luego, la energía sería lo siguiente. Entonces, habrá que equilibrar eso y, desde luego, generar unas estructuras lo suficientemente atractivas para que esos recursos lleguen a esas plantas sin dificultad, se puedan almacenar, se pueda extraer esa biomasa y se pueda poner a disposición de la opinión pública, o sea, de la opinión en general, para que la puedan utilizar. Lo bueno que tiene este tipo de energía, de la biomasa, es que produce todo el año. No es como la energía eólica o la fotovoltaica, que tiene unas horas limitadas. La producción de energía a través de la biomasa la puedes utilizar todos los días del año, de noche y de día, a cualquier hora. Y eso es un recurso importante que hay que poner en valor. Luego, si llegamos a parte de ese mix, que por ejemplo Alemania está en un 4%, nos multiplica por 4 lo que aquí estamos produciendo como energía a través de la biomasa, es un objetivo que habría que intentar a corto y medio plazo ahora mismo en este país. Y ahí las administraciones, pues desde luego, tienen mucho que hacer. Nosotros, como agricultores, aplaudimos las iniciativas, apoyaremos, desde luego, estas iniciativas y tendremos que arbitrar pues, unos contratos que por supuesto, contemplen una garantía que genere actividad económica y genere recursos para nuestros productos. Nada más, muchas gracias, un saludo a todos y hasta otro día.